Hasta la fecha está desaparecida. La compañera es Alicia de los Ríos Merino, la compañera Susana, que ella cayó herida. Sin embargo, yo la vi, como le estoy viendo a ustedes, aproximadamente la vi 1 minuto, 2 minutos. Sin embargo, no sé, nunca perdí esa noción y nunca perdí la certeza de decir, no, pues es Alicia, ¿no? Claro que la veo y ella es la que me identifica, ¿no? La reconoce. A la hora de que dice, no, pues es el Guaymas, ¿no? Sin embargo, yo a la primera cachetada iba a decir que era el Guaymas, ¿no? Porque no puedes aguantarte tanto tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, la compañera, cuando yo doy el testimonio, pasa el tiempo y hasta la fecha, ¿no? Seguimos, es más, yo fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por 1983, 84, di el mismo testimonio de que la compañera la había visto viva y jamás logramos recuperarla, ¿no? Sin embargo, todo este tipo de reformas, como te digo, es nomás como para tranquilizarnos, ¿no? Porque esta desaparición, nosotros llegamos a hacer marchas, recuerdo hasta más de 100,000 personas, ¿no? Marchas en donde la principal demanda era la presentación de los desaparecidos y nunca logramos. Lo único, yo digo, ¿por qué estoy vivo yo? Por la cuestión esta de Amnistía Internacional. Los 3,000 telegramas que le llegaron a López Portillo fue mi pase al reclusorio norte, donde duré 5 años preso. Y siempre mantuve eso, ¿no? Estar dando el testimonio, a pesar de las amenazas de la Brigada Blanca, que en esa época estaban bien calientes, y que todos teníamos miedo, ¿no? Claro. Sin embargo, me agarré de esa conciencia que tenía y di el testimonio y hasta la fecha, ¿no? Los familiares llegaron conmigo y, oye, Mario, ¿tú viste a mi hermana? Sí, yo vi a tu hermana, está viva, está bien, así, así, así. Y el gobierno nunca logramos, pues, recuperar a la compañera, ni a ningún compañero, a menos de la Liga. De la Liga Comunista no logramos recuperar a ningún compañero, ¿no? Ni de otras organizaciones, ¿no? Que yo sepa, que hayan caído al campo militar. No, el gobierno soltó a algunos compañeros que cayeron, ¿no? Eso es cierto. Logró soltarlos y dieron su testimonio también de que vieron a algunos compañeros vivos, ¿no? Sin embargo, te digo, hasta la fecha no hemos logrado recuperar a ninguno, ¿no? Y, por ejemplo, sabemos que Vicente Fox en su sexenio forma una fiscalía, que es la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Esta fiscalía pues dura 6 años, pero ¿qué respuesta tuvieron ustedes respecto a esta fiscalía? Sabemos que fue muy deficiente, pero ¿cuál fue esa relación con esa fiscalía para atender los casos de desaparición? Pues yo siento que fue un maquillaje, ¿no? Que se le dio a toda, y una recolección de todas las organizaciones que en aquella época existían, de recoger toda la documentación. Nos pidieron mucha documentación, me acuerdo, al Comité Eureka, a muchas organizaciones también les pidieron documentación y formaron fue un maquillaje que crearon porque realmente pues no logramos nada, ¿no? Ni tal es así que después del gobierno de Vicente Fox se viene el gobierno de Felipe Calderón y tenemos una triste historia de compañeros o de personas que están desaparecidas, ¿no? Tenemos un promedio, hablan de 25, 30,000 desaparecidos. Y uno, oye, ¿qué acaso no tienen derecho a un proceso legal? Así hayan andado de bandidos o no bandidos, ¿no? Sin embargo, cuando hablo yo del maquillaje, porque eso fue nomás maquillar la cosa de que, mire, estamos trabajando, estamos haciendo esto, pero resultados objetivos de que apareciera algún compañero, jamás lo logramos, ¿no? Yo le quisiera preguntar a Héctor, ¿no? O sea, por un lado tu testimonio muy, muy importante sobre esta intervención del Estado, esta operación del Estado para la desaparición, ¿no? Se percibe desde los primeros momentos en los que hay detención y esta ruta que llevan hasta llegar al punto en el que no sabemos dónde están las personas. Pero Héctor, yo te quería preguntar, este delito se comete por parte del Estado directamente o por aquiescencia del Estado. Y aquí viene un poco lo que nos comenta Mario, porque hoy por hoy, en una guerra terrible de narcotráfico, pues a lo mejor no es directamente el Estado quien opera y ejecuta las detenciones y en un segundo momento la desaparición,
sino hay una serie de cárteles y de delincuentes y de bandidos, como dices, que están en el marco de toda la violencia que se ha desatado, desapareciendo a personas. O sea, estas personas pues, deberían de ser tratadas, quienes ejecutan la desaparición, como delincuentes, como gente que comete delitos, como grupos que cometen delitos, pero el Estado muchas veces lo tolera, ¿no? Y ahí están las cifras, ahí están los números. ¿Qué nos puedes decir de esto? O sea, de la aquiescencia del Estado, esa inactividad que tú mencionaste hace un rato al respecto. Sí, primero hay que tener en cuenta que la desaparición forzada es una política del Estado, que es algo sistemático, que ha tenido como 3 grandes momentos en la historia de México. En lo primero, en la década de los 60, 70, principios de los 80. Después, posteriormente, repunta en el 94 y en el 96 con la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Ejército Popular Revolucionario, y luego vuelve a tener otro repunte esta política a partir del 2006, de la llamada guerra contra el narcotráfico, y es donde la desaparición forzada se vuelve mucho más compleja. ¿Por qué? Porque no solamente las víctimas de desaparición forzada son luchadores sociales o miembros de grupos insurgentes o defensores de derechos humanos, sino que la política se extiende a migrantes, por ejemplo, se extiende a personas que no tienen ninguna participación política ni delictiva, pero que están en un lugar, como en el Valle de Juárez, que necesitan ser desplazados. Entonces utiliza el Estado la desaparición forzada como un mecanismo de terror para desplazar masivamente a la gente. Pero también es una práctica que el Estado dirige en contra también de las bandas del crimen organizado, ¿no? Entonces se vuelve mucho más compleja la desaparición forzada. Y efectivamente, nosotros hemos detectado a través de los 2 informes que hemos presentado 5 formas o 5 tipos en los cuales el Estado está desapareciendo forzado. La primera es directamente la policía del ejército uniformada identificada, quien se lleva a la gente y jamás vuelve a aparecer. El segundo caso son esas mismas policías o militares que incluso borran o tapan los números de serie de sus camionetas, camiones, incluso de su uniforme, pero son el mismo ejército o policía directamente. Y el tercer caso es a gente sin uniforme oficial militar, vestidos de negro, cubiertos en las caras, con camionetas, sobre todo en convoy. Aquí lo sintomático es que por lo regular pasan retenes del ejército y de la policía y no son detenidos. El caso de la familia Reyes Salazar, que detienen a 3 de sus familiares y pasaron por 2 retenes militares, se llevan a las personas y vuelven a pasar por otros 2 retenes militares. Entonces ahí por lo menos decimos hay una complicidad del Estado mexicano. No sabemos si por omisión o por aquiescencia. El cuarto caso el Estado está desapareciendo a través de grupos paramilitares. O sea, grupos de civiles que el ejército entrena, la policía entrena, para cometer ejecuciones, desapariciones, torturas, ¿no? Que lo que hace el Estado es que no lo implica directamente y por lo mismo es muy difícil documentar estos casos en los cuales la gente dice, bueno, es que fueron personas vestidas de civil que se llevaron a mi familiar. Entonces es muy difícil documentar si realmente este grupo de criminales tiene o no relación con el Estado. Y el otro efectivamente son los grupos del crimen organizado en contubernio con el Estado mexicano. O sea, porque también los cárteles del narcotráfico está demostrado que tienen relación con el Estado mexicano. Entonces también el Estado mexicano utiliza los mismos cárteles del narcotráfico para desaparecer personas. Entonces se ha complejizado la práctica de desaparición forzada, no solamente en México, sino en América Latina, y por eso estamos hablando de cifras de entre 10,000 y 30,000 personas, en las cuales no sabemos cuáles de ellas fueron desaparecidas entre particulares y cuáles de ellas fueron desaparecidas de manera forzada. El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU nos habla hace 2 años, cuando vino a México, de 3,000 desapariciones forzadas documentadas, ¿no? Pero hay una cifra muy negra, decía Guaymas, ¿no? Las familias tienen miedo, y es un miedo fundado, a denunciar, porque por lo regular, si van a denunciar, vienen amenazas, acosos, o inclusive, como en Michoacán, van y desaparecen a otros miembros de la familia. Entonces es un caso muy complejo que tiene que ver con una política de Estado que tiene por un lado la militarización, que es como el brazo legal del Estado, pero también tiene la paramilitarización, este brazo siniestro, oscuro, también del Estado, que lo crea para evadir sus propias responsabilidades.
Aparte de eso, no hay una voluntad política de terminar o frenar esta práctica. No hay una normativa jurídica, no hay una ley en contra de la desaparición forzada en México. Aunque están ahí estos intentos y estos trazos que están tratando de decirnos la nueva administración, ¿no? Lo comentamos, si les parece, después del video de Los Hijos de la Guerra, ahora sí. Estamos de regreso en Todos Somos 132. Antes del corte platicábamos con Héctor. Nos decía sobre la vinculación del Estado con estas desapariciones forzadas a través de diferentes medios, como una manera de evadir la responsabilidad, ¿no? Y sobre la tipificación de la desaparición forzada como un delito. En este caso, y dentro del marco de la publicación de la Ley General de Víctimas, ¿qué tanto le debe a la tipificación de este delito de la desaparición forzada a la Ley General de Víctimas? Sí, lo que nos dice el estándar internacional es que la desaparición forzada tiene que tener una normatividad específica. La Ley de Víctimas, por supuesto, ayuda en los casos de desaparición forzada, pero lo que necesitamos en México es una ley general en contra de la desaparición forzada, que lo primero que haga es que tipifique de manera correcta el delito. En el Código Penal Federal está tipificada la desaparición forzada, pero esta tipificación, esta definición no corresponde a lo que dicta la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada, aprobada recientemente, hace prácticamente un año. Entonces está mal tipificado porque no reconoce precisamente esta aquiescencia, esta forma en la cual el Estado desaparece a través de civiles, ¿no? Entonces, primero, no está tipificado de manera correcta. Segundo, en casi la mitad de los estados de la República no está tipificado el delito en los códigos penales estatales. Ese es otro grave problema. Y tercero, también se tiene que modificar la ley de amparo, porque el amparo no es un recurso jurídico efectivo en caso de desaparición forzada. ¿Por qué? Porque para que funcione el amparo tiene que ratificar la víctima de desaparición, entonces, y eso no es posible. Entonces, como el desaparecido no puede firmar, el amparo es prácticamente un mecanismo que no sirve. Entonces, la ley que se acaba de aprobar, la Ley de Víctimas, es un elemento que sirve, que coadyuva en esta búsqueda de justicia, de verdad, de reparación integral, pero el fenómeno de desaparición forzada necesita una normatividad específica porque es un derecho humano que está siendo violado, que afecta otros ocho derechos humanos, y que no solamente es víctima de desaparición forzada la persona que es sustraída, sino sus familiares o inclusive su organización o el movimiento social al cual pertenece está catalogado ya como también víctimas de desaparición forzada. Y también hay que ver, y lo que mencionaba en el documental Santiago Corcuera, también ya está tipificado internacionalmente como tortura hacia los familiares, todo el no saber qué ocurrió con sus familiares. Entonces falta una normativa completa, una reforma constitucional para poder hablar de que el gobierno comienza a tener voluntad política para poder erradicar la desaparición forzada y sobre todo sancionar a los culpables de la desaparición forzada. Hasta la fecha no hay ningún agente del Estado que haya sido sentenciado por desaparición forzada. Y estamos hablando de un margen de 30,000 desaparecidos. Entonces, el mensaje de impunidad que se le está dando a los perpetradores es que pueden continuar, aún habiendo leyes y reformas, pueden continuar desapareciendo porque no tienen ningún costo el hacerlo. Dices muy bien, voluntad política, ¿no? En un segundo momento, pero desde luego que debe de haber primero una reforma integral. En estos últimos días hemos visto reacciones precisamente por la publicación, en el marco de la publicación de la Ley General de Víctimas, declaraciones como las del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que dice que van a buscar a todas, ¿no? A todos los desaparecidos, pero el Pacto por México, por lo menos en el apartado de derechos humanos, no existe lo que comentas, Héctor, no existe una muestra clara de que se vaya a tratar o abordar una ley de desapariciones forzadas, específicamente